Filipenses, por favor. Voy a partir en el capítulo 2. Y vamos a responder una pregunta súper simple. ¿Cuánto está mirando usted por el bienestar de otro? ¿Cuánto está mirando usted por el bienestar espiritual de otro? ¿Cuánto está dando? ¿Cuánto está haciendo? ¿Cuánto está trabajando por el bienestar de otra persona? ¿Cuánto se está sacrificando? ¿Cuánto está luchando? ¿Hasta qué punto está sudando? ¿Hasta qué punto está doliéndole el cuerpo por el bienestar de otro, por un bienestar espiritual, por un bienestar físico? ¿Cuánto? Es la pregunta que vamos a responder. ¿Cuánto estamos dando por otro? Y en el capítulo 2, versículo 3 al 5, el texto lo tenemos ahí y lo leemos todos juntos, por favor. Estos 3 versículos, que no son largos, y dice así, todos juntos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Señor, damos gracias y pedimos por ella para que entre en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, a ser personas que no sean egoístas, no seamos egoístas, Señor, en el sentido que todo es para nosotros, todo es para mí, todo mi bienestar, debo preocuparme de ello. Como cristiano debo tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que es pensar en otros, sacrificarse por otros, dar a otros, ser responsable para con otros. Ese sentir hubo en Cristo y ese sentir debe haber en mí. Y debo, Señor, estar atento a lo que usted me enseña y yo debo estar atento a ser igual a usted. Y si usted es así, yo también debo serlo. En nombre de Cristo le pido por ello. Amén. Tal vez usted me dirá, yo estoy dando por mis hijos, yo estoy dando por mi esposa, yo estoy dando por mi marido. Yo a veces he dado a la Teletón, yo a veces he dado a un lugar de beneficencia, doy una cuota por aquí y por allá para bomberos. Cuando paso por el supermercado y hay que darle a alguna asociación, yo siempre doy el vuelto, esos pesos que sobran se los estoy dando. Por lo tanto, yo siempre estoy pensando en otro. Pero la verdad es que si miramos, todas esas respuestas no satisfacen el sentir de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera por los hijos, la esposa no es más que cumplir un deber que debemos hacer. Darle al hijo, darle a la esposa, darle al marido, no es más que un deber. No es una dádiva. Es un deber. Y eso hay que hacerlo sí o sí. O si no, tendríamos hijos mal desarrollados, desatendidos, y el Señor nos cobraría nuestra irresponsabilidad para con ellos. Por lo tanto, el dar a los hijos, qué rico que le esté dando, pero no es nada nuevo bajo el sol. Aún los padres, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir eso. En cuanto a dar a organizaciones, etcétera, siempre damos de lo que nos sobra. Por lo tanto, no hay ningún dolor ahí. No hay ningún sacrificio en ese dar. En cuanto a lo material, no siempre estamos dando más allá de nuestras propias fuerzas. Y esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo por el prójimo? ¿Qué estamos dando por aquella persona que tiene una necesidad espiritual? ¿Qué estamos sacrificando? ¿Qué estamos ofreciendo también? El versículo dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El principio de la enseñanza del Señor es que nosotros debemos vernos humildes y al resto como superiores. Pero muchas veces el egoísmo de las personas, y en especial el cristianismo, hace que nosotros nos veamos superiores al resto. Era el sentir que había en la casta de los fariseos, en los judíos. Ellos se sentían superiores que el resto. Los judíos en sí se sentían superiores que los gentiles.
por tener a Dios. Y nosotros los cristianos a veces caemos en el mismo pensamiento de que somos mejores que el pecador de al lado. Pero ese no es el sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuánta soberbia hay en una persona que mira que es mejor que el resto? Usted no lo tomaría por una persona humilde a quien pensar así, lo tomaría como una persona soberbia. Y el Señor no quiere que usted y yo seamos soberbios. Y ahí está en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está bien uno ser un buen mayordomo y administrador de todo lo que posee, y también mayordomo y administrador de los talentos y las capacidades que usted y yo poseemos. Pero también debemos mirar por lo de los otros. Si usted ha logrado una estabilidad en Cristo en cuanto a la vida, si usted ha logrado también la salvación y puede decir que va a ir al cielo, ¿por qué no administrar esa seguridad de vida eterna que tenemos para con otros? ¿Por qué no luchar y sacrificarnos para que otros conozcan del Evangelio de Cristo? ¿Qué estamos haciendo por ello? Daba gracias mi hermana Ana María por el evangelismo del día de ayer. Pero ¿cuántos fueron? ¿Cuántos de aquí están sentados y no fueron? Y no pusieron en su corazón un ápice de esfuerzo por estar ahí, sino que responden simplemente a sus propios beneficios diciendo: no puedo ir, pastor, porque yo tengo que cocinar, no puedo ir, pastor, porque tengo un niño que cuidar, no puedo ir, pastor, porque yo tengo que trabajar, no puedo ir, pastor, por esto otro, etcétera, etcétera, porque tengo que salir. ¿Cuántas veces en el mes estamos saliendo a evangelizar? ¿Cuántas veces estamos saliendo a hablarle a alguien y siempre tenemos una excusa para no estar? Que tengo vergüenza, que me da miedo, que yo era pecador, que la gente me conoce y puede hablar de mí. ¿Cuántas excusas le damos al Señor? Cada uno que da una respuesta de esa manera, yo la veo como una persona que está mirando lo suyo propio y no mirando por los demás. No lo veo de otra manera. Yo no sé por qué algunos nunca van a evangelizar. Y me alegro ayer porque una persona que nunca fue a evangelizar con nosotros se añadió al evangelismo. Y eso es una victoria, porque ya esa persona no miró por lo suyo propio, sino también miró por lo de los otros. En lo espiritual, nosotros decimos tener la salvación. En lo espiritual, nosotros decimos ir al cielo. En lo espiritual, nosotros decimos tener una buena y sana doctrina. Nosotros decimos estar cambiando a través de las enseñanzas de Cristo. Pero parece que eso solamente es para nosotros y para nadie más. No lo compartimos con los demás, no lo hablamos con los demás, no lo hablamos con el jefe, con el amigo, y raramente llega una visita por haberle hablado de Cristo. A veces tenemos miedo de golpear una puerta por lo que nos harán, nos dirán. A veces tenemos miedo de compartir ese evangelio de salvación, pero al final, en el fondo, es porque estamos mirando por nosotros mismos, para que no nos hieran, para que no nos duela, para que no nos sintamos mal, para que no seamos avergonzados, y eso es mirar por uno mismo. Eso se llama egoísmo. Versículo 5, leamos todos juntos, por favor, lo que el Señor dice en su palabra. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de no mirar por lo suyo propio, sino mirar por las necesidades de los demás. ¿Sabe? Yo lo siento, usted no es un buen cristiano quedándose en casa y no evangelizando. Usted no es un buen cristiano no hablando de Cristo. Usted no es un buen cristiano mostrando su fe y mostrando su testimonio. Usted no va a ser jamás un buen cristiano si se guarda para no hacer lo que debemos hacer. Porque no fue el sentir de Cristo. Y nosotros debemos asemejarnos a Cristo. Y usted debiera estar pensando qué lo motiva a ser cristiano. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, dice 2 Corintios 13:5. Y yo debo examinar cuáles son mis motivos para quedarme en casa también. Y ser honesto a eso. Pero una vez respondiendo honestamente, luchar si dentro de esa respuesta está la comodidad, el egoísmo, la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando estemos cara a cara con el Señor no nos va a decir ni nos va a probar: no, yo te entiendo, y yo sé que tú tenías vergüenza, yo sé que tú tenías una necesidad, yo sé que tenías que hacer esto y esto otro. No, no te preocupes, no importa que la gente se haya perdido, no importa que la gente se haya ido al infierno, yo te entiendo. ¿Cree usted que Cristo nos va a decir así?
Cuando el Señor enseña sobre la mayordomía y habla de los siervos fieles, habla de aquel siervo que con lo que Dios le da, lo administra y lo hace crecer. Eso es un buen administrador. Y en las cosas espirituales, nosotros también debemos ser buenos administradores de su palabra y de su mensaje. Ahora, fíjese en el texto de Filipenses, uno de los pasajes teológicos más importantes que muestran cómo el Señor no miró por lo suyo propio, sino que miró por los demás. Está justamente del versículo 6 en adelante. Parto en el 5 para que usted entienda el contexto. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? De humildad, de no mirar por sí mismo, sino mirar por los otros que hubo en Cristo Jesús. ¿Ya? 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Una pregunta, ¿Cristo es Dios? ¿Lo era cuando estaba en la tierra? Siempre Cristo ha sido Dios. Siempre Dios es Cristo. Eso es lo que se llama en la teología la unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. No se preocupe del término, pero así se le llama en la teología, unión hipostática. Que demuestra que plenamente Cristo era Dios y plenamente Dios es Cristo. Tenía toda la plenitud de la deidad en él. Ahora dice el versículo 7, el versículo 6, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se colgó de los galardones de su reinado, de su poder, para entregarse, sino que, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojo es importante ahí. Se despojó, no lo consideró, no lo tomó, lo dejó a un lado, siendo Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Siendo Dios, Él se despojó. No utilizó su poder para gobernar a Satanás cuando le tentó en el desierto. No utilizó su poder para su beneficio propio, puesto que caminaba, puesto que no tenía dónde recostar su cabeza, puesto que tenía que hacer 1000 cosas como un simple ser humano. Ni siquiera utilizó toda su deidad para venir como un gran rey, sino que vino de la manera más humilde a través de un pesebre. Toda la vida de Jesús nos muestra un grado de humildad y un grado de despojo. Y dice la palabra del Señor que tú y yo debemos ser igual a Cristo, tener ese sentir que hubo también en Cristo. ¿Y nos despojamos? No estoy hablando de dar, sino de darse. El dar es una buena manera de despojo también de entenderla, pero yo estoy hablando aquí de darse a los demás. ¿Cuánto nos sacrificamos? ¿Cuánto de los varones tuvieron la intención, por sobre todas las cosas, de estar en un compañerismo de varones, donde 5 hombres, 6 hombres de otra iglesia, dejando su iglesia, dejando sus bienes y trayendo de lo suyo para aportar a esta iglesia, vienen de tan lejos y trabajar por alguien que no conoce, pero que sí sabe que son hermanos en Cristo? ¿Cuántos de los de acá estuvieron tan agradecidos que dijeron, yo voy a estar con ellos, voy a hacer lo posible, aunque esté cansado, aunque esté agotado, yo voy a simplemente estar con ese grupo que se ha despojado de sí mismo, se ha despojado de su tiempo, de su iglesia, para estar con nosotros y hacer un sacrificio? ¿Cuántos lo vieron de esa manera? Eso es humildad y agradecimiento. Ahora eso mismo, ¿cuánto lo hacemos nosotros por el alma perdida? ¿Cuánto lo hacemos nosotros por aquellos que desconocen las palabras del Señor? ¿Cuánto hacemos nosotros para que se divulgue el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto nos despojamos de nuestro tiempo? ¿Cuánto nos despojamos de nuestra vergüenza? ¿Cuánto nos despojamos nosotros de lo que nos impide hacer lo que debemos hacer?
Nos gloriamos en los misioneros que viajan por el mundo para predicar el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Es más, usted tiene un misionero aquí delante que un día también se tuvo que despojar de su tierra, de su parentela, para venir a su propia iglesia y estar con ustedes y enseñar las palabras de Dios. Estamos totalmente de acuerdo y damos gloria a Dios por ello. Pero ¿aprendemos algo de esos ejemplos? ¿Aprendemos algo del ejemplo de Cristo de haberse despojado totalmente? Cuando vienen los tiempos de festividades, por ejemplo, como fiestas patrias, Año Nuevo, ¿cuántos se despojan para de 5 días feriados otorgarle un día al cuerpo de Cristo? Para celebrar cristianamente y no mundanamente. Eso es despojarse. Hay algunos que les cuesta mucho más despojarse porque quieren regalarle todo su tiempo a la familia, todo su tiempo al pariente, todo su tiempo a salir, todo su tiempo, etcétera, 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 año tras año, año tras año. Y nunca uno puede contar como cuerpo de Cristo con esas personas. Pastor, ¿será malo? No es malo compartir, pero ¿cuánto lo hubieses dedicado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia por la cual Cristo dio su vida? Ahí yo voy notando honestamente que hay un cierto egoísmo en nosotros los cristianos cuando siempre estamos pensando en lo que voy a hacer con papi, con mami, con la tía, con la abuela, pero nada con el cuerpo de Cristo. No estoy dispuesto a sacrificar ese tiempo, no estoy dispuesto a despojarme, pero Cristo nos enseña que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, habiendo sido Rey de Reyes, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. No estimó eso como cosa que aferrarse, pero nosotros sí nos aferramos a lo nuestro. Son ejemplos que pongo como en nosotros reina a veces un sentido de poca humildad y de egoísmo. Y es una realidad que nosotros debemos afrontar. Y aquí estamos viendo una de las partes de las enseñanzas teológicas más importantes. Cristo, siendo Dios, siendo hombre, la unión hipostática, decíamos, no estimó eso como cosa que aferrarse. Y fíjese, 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Y qué muerte? En primer lugar, ¿somos obedientes hasta la muerte? No. No. No somos obedientes hasta la muerte. Porque si ni siquiera somos obedientes porque tenemos mucho que hacer, porque tenemos esto, porque me duele una pestaña, etcétera, no somos obedientes hasta el dolor. Y si no somos obedientes hasta el dolor, menos lo seremos hasta la muerte. Ahora, no soy yo, tendría que ser Dios, el que le pidiera que usted fuera a dar su vida tal vez a los campos musulmanes predicando a Cristo. ¿Y le haría caso si Dios le pusiera eso en su corazón? ¿Iría? ¿Estaría dispuesto a ir aún hasta la muerte? Eso es despojarse. Eso es la obediencia que Dios nos pide a usted y a mí. Y no estamos muy dispuestos a despojarnos hasta ese punto. Y podríamos armar un diálogo aquí y poner todos los puntos en la mesa de decir, yo no lo haría por esto otro, por esto otro. Y tendríamos que admitir que al final siempre es para mirar por nosotros mismos porque nos da miedo morir. Porque nos da miedo dejar la familia. Porque nos da miedo esto, nos da miedo esto otro, etc. Sin embargo, los grandes hombres de Dios y Cristo mismo nos han dejado otro ejemplo distinto. No le dio miedo dejar su familia, no le dio miedo salir, simplemente fueron. Algunos triunfaron, otros murieron. Pero murieron en obediencia al Señor. Ellos estuvieron dispuestos hasta la muerte y nosotros parece que no estamos ni siquiera dispuestos ni siquiera a un pequeño sacrificio. Y lo segundo, muerte de cruz. La muerte de cruz no era una muerte sencilla, era una muerte muy tortuosa, muy difícil. Todos nosotros querríamos morir, si el Señor nos llama a su presencia, durmiendo en la cama. Es como la muerte deseada por todos, ¿cierto? Ir a acostarse y no despertar más, irse en el sueño. Sin sufrimiento, sin morfina, sin nada de por medio. Pero ¿quién muere así en la vida? Son muy pocos. Parece que atesoramos esa vida que tenemos
como si tuviésemos algo grande que hacer. Y la verdad es que yo veo en la vida que no hay muchas cosas grandes que hacer. Es increíble, pero la gente más valiente es la que queda en la memoria, y la gente que menos se despoja y más egoísta es la que más rápido se olvida. Al día de hoy todos recuerdan a Spurgeon, al día de hoy todos recuerdan a Hudson Taylor, al día de hoy todos recuerdan a Jean Elliott, al día de hoy todos recuerdan a los apóstoles y los nombres que están en la Biblia, al día de hoy todos recuerdan a Martin Luther King, pero al día de hoy nadie recuerda mucho a aquellos egoístas que miraron para sí mismos. ¿Cuántos espías fueron a conocer la tierra de Canaán? ¿Quién me puede decir? 12 espías fueron, muy bien, a reconocer la tierra en Canaán. ¿Qué nombre me podría usted dar de los espías? Josué, muy bien. ¿Otro nombre? Caleb, muy bien. ¿Otro nombre? Zafat, hijo de Ori. ¿Ya? ¿Lo recordó? Lo buscó en la Biblia. Yo preguntaba si lo recordaba. ¿Hay alguno que lo recuerde? ¿Ah? ¿Sabe? Porque Dios y nadie se acuerda de los cobardes. 10 fueron cobardes y 2 fueron valientes. 2 fueron cobardes y 2 fueron valientes, hermano. ¿Quién se acuerda de los cobardes? De 10, nadie podría haber dado un nombre aquí. Tatán lo dio porque usó torpedo. Solamente recordamos 2 nombres emblemáticos: Josué y Caleb. 2 valientes que dijeron: vamos porque Jehová nos entregará eso. Eso es obediencia. Versículo 9. Y aquí viene el premio a la obediencia, de la humillación, de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algunos dicen que ese nombre es Señor, Señor de señores, el Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe? Cristo fue el mejor ejemplo para que sea adorado, porque Él fue un gran ejemplo simplemente. Porque Él se despojó, porque Él dio, porque Él no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Él no estuvo pensando, y mi casa, y mi niño, y mi trabajo, y esto otro. Simplemente se dio. Pero jamás le discutió al Señor y le dijo: pero Señor, yo estoy cansado. Señor, sabes que al final son todos pecadores, ¿por qué tengo que morir por ellos? Eso lo hacía Jonás, un hombre mortal que no quería llevarle el evangelio a los ninivitas. Pero Jonás no era más que un hombre. Pero Cristo, siendo Dios, siendo mucho más que Jonás, teniendo mucho más que perder, digámoslo así, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, se entregó hasta la muerte y dio a nosotros. Ese es el sentir que debe haber en nosotros y que hubo en Cristo Jesús. ¿Tenemos ese sentir, hermanos? ¿Somos de ese calibre? ¿Estamos hechos de ese roble? El deseo de Dios es que toda lengua, versículo 12, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto hacemos nosotros para que esa lengua confiese que Jesús es el Señor? ¿Cuánto nos sacrificamos? Decimos nosotros: yo le hablo a mi vecino, le hablo a mi vecina. Pero cuando la iglesia, en nombre de Cristo, sale a proclamar el Evangelio, ¿cuánto te sacrificaste por gastar tus zapatos, por gastar de tu tiempo, por salir y golpear una puerta, por salir y en nombre de Jesucristo, en nombre del cuerpo de Cristo que habita en Loncoche, sales tú? Algunos dicen: pastores, que yo me levanto tarde. ¿Por qué te levantas tarde? ¿Por qué no te despojas de tu sueño? ¿Por qué no te despojas de tu edad? ¿Por qué no te despojas de tu mucha edad o poca edad? Porque ayer mi hija también andaba evangelizando. La Toña andaba evangelizando. Y hay que enseñarles desde chico cuál es el mejor deseo de Dios. Por último, entregan un tratado.
Fíjese el versículo 12, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y yo espero también que usted sea obediente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es como cuando el pastor no está y usted igual viene a escuchar la palabra. Porque hay algunos que cuando el pastor no está, simplemente no vienen nomás. Pero el apóstol Pablo dice que son obedientes en mi presencia, también en mi ausencia. ¿Qué dice después? Dice, ocupaos en vuestra salvación con... ¿Es usted salvo? Si usted se muriera ahora, ¿dónde se iría? Pregunta a todos. Entonces ocúpate de tu salvación con temor y temblor en estas cosas. Ocúpate en la humildad, ocúpate en el despojo, ocúpate en hacer lo que Dios manda, ocúpate en cobrar fuerza. Deja tu doble ánimo, deja tu depresión, deja hacer pucheros, deja de quejarte, deja y haz lo que debes hacer, darte a ti mismo. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. El versículo 14 es similar al versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 14, haced todo sin murmuraciones y contienda. Yo sé que a algunos en este minuto se le está revolviendo el pensamiento y dirá, claro, el pastor debe estar enojado porque yo no salí a evangelizar. Usted debería preguntarse si el pastor está enojado o si Dios está enojado. No se preocupe por mí. Soy un simple mortal que un día también estará cara a cara ante el Señor. Ni se preocupe por mí, que yo también me equivoco. Preocúpese por usted. Preocúpese de el Señor, que es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Algunos dicen, el Señor obliga y tuerce el corazón. Quiere decir que ayer el Señor lo obligó a quedarse en casa mientras la iglesia evangelizaba. No es así, hermano. El Señor te dice qué hacer. El Señor te muestra cómo hacerlo. Pero tú decides si lo hace o no lo hace. 15. Para que seáis, cuando tú haces sin murmuraciones y contiendas las cosas, es para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuánta luz somos para este mundo? En una generación maligna y perversa, llena de tinieblas, ¿cuánta luz somos nosotros? La gente es mala, pero ¿sabe? La gente mala que ayer nos abrió la puerta no nos recibió tan mal. Por lo menos yo salí con mi hijo Benjamín, no fuimos avergonzados ni humillados. Hermana Paola, hermana María, ¿fueron humillados ustedes ayer o no? ¿Quién más salió? ¿Hermana Nicole? ¿Hermana Scarlett? Sí. Fueron humillados, nadie más salió de los que están acá. Hay alguno que puede decir, no, ayer fue desastroso, la gente es muy mala y es tan mala y perversa que nos agarraba garabatos, nos tiraba piedras, alguien tiró la manguera con agua cuando usted sacó su atalaya y todo eso. No, debemos ser luminares en el mundo. 16, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando esté cara a cara con Cristo, yo quiero decirle a mi Señor, Señor, tú me mandaste, yo fui. Tú me mandaste, yo me despojé. Me despojé de mi tiempo, me despojé de mi auto, me despojé de mis bienes para ir por el alma perdida. Para estar con el alma perdida. Para tratar de ganar una perlita ahí en el cielo. Yo fui, me así de las promesas bíblicas, porque sé que a ti te agrada, Señor, que yo sea obediente. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tienes tú alguna idea de por qué no debamos hacerlo? ¿Tienes tú una buena excusa para quedarte en casa mientras la iglesia evangeliza? ¿Tienes alguna idea para quedarte en casa mientras la iglesia no evangeliza? ¿Tienes alguna idea de por qué simplemente no le hablamos de Cristo a nadie? ¿Tienes una buena excusa? ¿Tienes un principio teológico para eso? ¿Tienes una doctrina para ello?
¿Tienes algo en que apoyarte para decir, no, pastor, yo me quedé haciendo aseo en casa? No, pastor, yo tenía que limpiar los vidrios. No, pastor, yo recibí una visita. No, pastor, yo esto. ¿Y siempre? ¿Siempre? Ha sido de la palabra, hermano, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ayer, hermano, si no me equivoco, 2 personas recibieron a Cristo en toda nuestra salida. Pero yo no siento que sea en vano. Usted dirá, ¿y dónde están los resultados de tal evangelismo? Los resultados se los dejo a Dios. Los resultados no corren por mi cuenta. Mi deber es obedecer. Los resultados corren por la cuenta de Dios. ¿Lo cree usted o no? Amén. Y será para convencerlo de pecado, justicia o juicio. Eso lo verá Dios. Yo no sé para quién trabajo. Tal vez alguno haya recibido con solicitud aquel tratado que le entregamos, lo haya leído, tal vez haya escuchado las palabras que le dimos también y lo haya meditado después, yo no sé. El Señor sabrá. Ahí yo no puedo meterme en los designios puros del Señor. Pero una cosa sé, yo hice mi parte. Yo hice lo que Él me mandó. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces con frecuencia? ¿Cuánto te ocupas de tu salvación con temor y temblor? ¿Cuánto te ocupas de este tipo de cosas? No está hablando ahí de que te ocupes de la salvación para ser salvo, tú ya eres salvo, sino que ahora siendo salvo, ocúpate lo que es propio de una persona salva. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué importante este versículo, porque libación es cuando se derramaba la sangre en el sacrificio, cuando se derrama el vino, cuando se rocían las carnes con vino, eso es libación, ¿ya? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, y aunque yo sea derramado, o sea, mi sangre sea derramada sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, aunque yo tenga que derramarme, aunque yo tenga que destruirme, aunque yo tenga que morir por vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amén. ¡Wow! ¿Estaba Pablo entonces dispuesto a ser obediente hasta la muerte? Amén. ¿Estaba Pablo dispuesto a ser obediente hasta que el Señor diga, basta? Es lo que nos enseña la Biblia. Y si nosotros vamos por menos, no es agradable a Dios. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, en el sentido de que si yo he de derramarme por vosotros, ¿por qué vosotros no te derramáis por el resto? Eso es lo que quiere Dios de ti, de mí. Eso es lo que nos pide, ser luminares en el mundo. Ser personas que atestiguen de Cristo, ser personas que obedezcan al Señor y empecemos a tener menos excusas. Porque al final no hay excusa. Hay muchas cosas que tienes que hacer y yo lo sé. Siempre tienes que hacer. Venir a la iglesia ya es algo bueno, pero aún hay algunos que luchan con venir a la iglesia y ya tienen ese problema, mucho más lo van a tener para ir a evangelizar. Algunos ya están decidiendo no venir en la tarde. Algunos ya tienen ese problema, mucho más lo tendrán para evangelizar. Así es de simple. Mucho más lo tendrán para hablarle a otros, mucho más lo tendrán para darse por otros. Ahora también tenemos que tomar el sentido de lo que nos enseña el Señor cuando dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, también como hermanos en Cristo, nosotros debemos mirar por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Hay hermanos en la fe que están en necesidades y nosotros debemos tratar de suplirlas de una u otra manera. Y a veces todos quedamos cortos en ese sentimiento, sino que cada uno se la rasque como pueda. Así es como sentimos nosotros. Usted tiene sus pulgas, esas son suyas, rásquesela usted. No me pida que yo le rasque sus pulgas. Como hermanos en Cristo nosotros también debemos fijarnos en aquel hermano, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas
capítulo 6, versículo 10. Mayormente hacer el bien a los de la familia de la fe. Mayormente debemos estar preocupados por cada uno de la familia de la fe. ¿Cuánto nos despojamos nosotros para que ellos estén bien? ¿Cuánto nos despojamos para que mi hermana Rosina tenga leña en su casa? ¿Cuánto nos despojamos para que la hermana que está sin trabajo tenga por lo menos un plato de arroz? ¿Cuánto nos despojamos para que el hermano que está enfermo demos de su tiempo para ir a orar por él? ¿Cuánto nos despojamos para haber llamado al hermano que está lejano, sin su familia, como en el caso del hermano Hugo? ¿Cuánto nos hemos despojado? ¿Tenemos 100 pesos para llamar por teléfono? Parece que no. ¿Cuánto nos despojamos para saludar a aquella visita que viene y nos vamos inmediatamente sin haber pasado por ella? ¿Cuánto tiempo perdimos cuando termina el culto? Detalles. ¿Cuánto te despojaste tú, varón, para estar con 6 varones que estuvieron con nosotros, trabajando, sudando, aportando? ¿Cuánto te despojaste tú, querida mujer, para venir y atenderlos? ¿Cuánto le dijiste a hermana Paola, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿qué está necesitando que yo pueda hacer en mi tiempo libre? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuánto estamos dando por el prójimo? ¿Cuánto estamos dando por el resto? ¿Cuánto estamos obedeciendo al Señor? Esa es la humillación y la exaltación que Cristo tuvo, porque Él se humilló a tal punto que el Señor le exaltó a lo sumo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, por favor, como último versículo y terminamos. Yo me lo sé de memoria, pero búsquelo usted en 5.6, Primera de Pedro 5.6. Y está ahora el consejo del apóstol Pedro, es el mismo consejo que nos estaba dando el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Leamos todos juntos, por favor. 5.6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, si eres humilde a lo mejor no lo vas a admitir por tu humildad, pero ¿quién se siente exaltado por Dios? ¿Quién se siente que está realmente gozoso porque Dios le ha levantado y exaltado? Tal vez no se sienta así porque usted no se ha humillado primero. No se ha humillado al punto de decir: soy obediente hasta la muerte si es necesario. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué tendríamos que tenerle miedo a la muerte? Yo voy a ser bien honesto, yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a cómo morir, que es muy distinto. Yo no sé, le tengo miedo tal vez a cómo morir y espero también dormir en el sueño, como todos esperamos. Pero yo no sé, está en las manos de Dios. ¿Quién dice que tiene vida eterna aquí? ¿La tiene usted o no? Sí, amén. Y si nos vamos a otro lugar mejor, ¿cuál es el problema? ¿No decía el apóstol Pablo en el mismo libro de Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Después en el mismo libro dice el apóstol Pablo: estoy puesto en estrecho, yo no sé qué es mejor, si quedarme aquí por amor a ustedes o irme con el Señor, porque yo quiero irme con el Señor, decía el apóstol Pablo. O sea, para mí es mejor estar en el cielo que en este mundo lleno de perversos y lleno de dolor. ¿Sabe? Yo creo, hermano, y esta es mi opinión, podríamos diferir, etcétera, pero esta es mi opinión personal. Yo creo que a veces no queremos morir porque estamos muy aferrados, no a la vida, sino a lo que tenemos en esta vida. Nos cuesta despojarnos. Primero decimos por nuestros hijos, pero seamos honestos, la Scarlett ya se la arregla sola. El Benjamín está criando alas ya. Y la Laura, para que cueste que la agarre mi mamá y la críe. ¿Quién es tan imprescindible? Decimos, es que yo creo que soy joven y me faltan cosas por hacer. ¿Qué le falta por hacer? ¿Ir a Disney World? ¿Darse una vuelta por el mundo? ¿Qué le falta hacer? ¿Qué tanto tiene que hacer? ¿Quiere que venga su grupo favorito para ir a su recital? Eso es lo que le falta hacer, porque así en realidad piensan algunos.
Usted debiera pensar, me falta tiempo para hacer lo que Cristo me manda hacer. Pero eso es lo que no estamos haciendo. Así que cuando decimos que no nos queremos morir, no es por eso. Es porque tenemos otras cosas que son propias nuestras, propias de nuestro egoísmo, de nuestra egolatría. Yo creo que muchos no quieren morir simplemente por egoísmo, porque están muy aferrados a lo que tienen, no quieren despojarse, y obviamente la muerte es una manera de despojarse de todo lo que tenemos. Y no lo queremos perder. Como si lo que tenemos fuera 10 veces superior a lo que tuviésemos en el cielo. El apóstol Pablo tenía muy clara la película. Él sabía que lo que él tenía en el cielo era infinitamente superior a lo que tenía en esta tierra. Él sí se sentía un extranjero y peregrino que estaba dispuesto a la obediencia hasta la muerte y estaba dispuesto a darse. Nosotros no evangelizamos, no obedecemos, no venimos a la iglesia a veces, no leemos su palabra, no perdemos ese tiempo porque tenemos otras cosas valiosas que hacer, entre comillas. Cuesta arriar el ganado, dicen por ahí, y a veces cuesta arriar las ovejas. ¿Cuánto está disponiendo en su corazón estar con la iglesia en tiempos de fiesta? ¿Y cuánto ya tienen en su corazón hacer otras cosas sin considerar al Señor? Son cosas que debemos ir pensando. Porque esos detalles, esos simples detalles, muestran dónde está tu corazón. Y muestra en qué te ocupas de esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Y vaya que a veces somos tremendamente terrenales, muy soberbios y orgullosos, nada de humilde, porque no nos humillamos al punto de esperar que Dios nos exalte. Nos queremos exaltar a nosotros mismos. Revisémonos nosotros y ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo semejante a Cristo en todo. Oremos al Señor. Dios bendito, vamos a usted en oración. Gracias por tu exhortación el día de hoy a través de tu palabra. Yo quiero humillarme, Señor, ojalá, Señor. Yo sé que a veces me da miedo, no sé, pero así debo hacerlo, Señor, y dejar toda ansiedad en tus santas manos y humillarme, Señor, para que tú me exaltes. Ayúdame a ser más obediente, que a veces me cuesta también, Señor, esta naturaleza aquí que me empuja a mi desobediencia a veces. Ayúdame, Dios bendito. Perdóname también y perdona a mis hermanos. Perdona a nuestra iglesia. A veces por la liviandad que nosotros nos conducimos en la vida, donde a veces la música, donde a veces las teleseries, donde a veces las películas, donde a veces el amigo, donde a veces el vicio, donde a veces otras cosas, banalidades, ocupan lugares prominentes en vez de tus santas cosas. Perdónanos, Señor.